Así que muy buenas noches. El tema que el Señor me ha puesto en el corazón hoy para hablar es acerca de esa frase que hemos escuchado todos alguna vez. Si hemos estado cerca de la palabra de Dios, hemos escuchado de que todo obra para bien. Y es una frase para la persona incrédula muy difícil de asimilar. Pero es verdad, esta frase, todo obra para bien, sí existe, se encuentra en la Biblia, está específicamente en Romanos 8:28. Y esa frase se refiere a que para aquellos que aman a Dios, ojo, para aquellos que aman a Dios y son llamados según su propósito. Entonces todo obra para bien para aquellos que aman a Dios y son llamados según su propósito. Dice que Él hace todas las cosas, hace que todas las cosas alrededor cooperen para su bien. Ojo, es muy importante entender que no significa que todo lo que sucede alrededor sea bueno en sí mismo, no significa de que nunca va a tener un problema, no significa de que nunca va a pasar por una circunstancia difícil, significa de que Dios en su soberanía puede usar inclusive las situaciones difíciles para el bien de sus hijos. Entonces todo obra para bien para aquellos que aman a Dios y son llamados según su propósito. Y la misma palabra de Dios nos ha enseñado: el que me ama es el que me obedece. No podemos quedarnos solo ahí. Amar a Dios es obedecerlo. Entonces, si vamos a parafrasear, sería: para todos los que me aman y me obedecen, son llamados según su propósito. O sea, todo va a obrar para bien para los que me aman, me obedecen y son llamados según su propósito. Vamos al versículo tal que nos enseña de que nosotros realmente ya somos más que vencedores. Sin importar lo que esté sucediendo alrededor en este mundo, nosotros ya somos más que vencedores. Dice la palabra en Romanos 8:28, dice: y sabemos, hay varias versiones y le estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ojo lo que sigue después, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Qué hermosa esta promesa que encontramos aquí en Romanos 8. Pero entonces, ¿qué significa ser llamado según su propósito? Porque muy lindo, sí, todo obra para bien, para los que lo aman y son llamados según sus propósitos. Y es que este versículo puede ser uno de los versículos más citados del Nuevo Testamento. Sabemos que todas las cosas cooperen para el bien o obran para el bien para quienes lo aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos. Y entonces, listo, yo amo a Dios y tengo un propósito, pero ¿qué pasa cuando la vida se nos complica? Cuando comenzamos a atravesar dificultades,
cuando tenemos sufrimientos. Momentos que nosotros podemos comenzar a sentirnos espiritualmente perdidos. Porque dices tú, yo amo a Dios, yo recibí a Jesús, yo quiero entregar mi vida a Él, pero seguimos lidiando con las tentaciones, con la maldad, con las desgracias, con las presiones, con los miedos que hay en este mundo caído. Y por eso es que nosotros tenemos que reforzar quiénes somos y comprender lo que está pasando al resto alrededor. En el mismo Romanos, en el versículo 18, el apóstol Pablo anima a todos nosotros, a todos los creyentes, a aferrarnos a la esperanza y a las promesas de Dios para estos tiempos. Porque recuerda que Dios actúa sin cesar en la vida de quienes lo aman. Él siempre está trabajando. Él siempre está llevando a cabo soberanamente su plan redentor. La vida como hijo de Dios, la vida cristiana no es una existencia involuntaria y casual. No. Nosotros como hijos de Dios, los creyentes, somos llamados a una nueva vida de cumplimiento de sus buenos propósitos para ellos. Y si quieres escudriñar un poco más en la palabra, la palabra traducida aquí como llamado indica una convocatoria en el griego original. Identifica a alguien cuya participación o presencia ha sido solicitada oficialmente, o sea, especialmente una convocatoria a la que nadie puede negarse. Es como decirte una citación, cuando te llegó una citación a la corte, tienes que ir. Esos somos los llamados. Y hay muchos pasajes en la Biblia que hablan del llamado de nosotros los hijos de Dios. Pero es como que a veces recibimos ese llamado, es como que vemos la cartica y ni siquiera la abrimos. Primera de Corintios 1 en el versículo 9 dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, cuando la palabra de Dios nos se refiere a que nosotros fuimos llamados, es que no podemos negarles, hemos sido solicitados oficialmente. Y Pablo nos explica y le explica a Timoteo más adelante, en 2 de Timoteo 1, en el versículo 9, que dice: Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Pablo sabe y conoce muy bien de las debilidades de cada uno de nosotros. Y por eso dice que Dios nos salvó, primero nos salvó, ¿cierto? Y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Quiere decir, no por lo que tú hagas, no por tan bueno que tú creas que eres, sino porque hay un llamamiento santo, que es un propósito de Dios, que es por gracia que nos fue dado en Cristo y ha sido llamado desde antes, desde el principio. Ya tú habías sido escogido. Entonces, este llamamiento que tú tienes para escuchar esta palabra de Dios hoy, no es por gracia, no es por ti, no es por lo que tú puedas hacer, sino por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Y hay muchas veces hay personas que se equivocan y piensan que ven a un pastor cometer errores, ver a un líder de la iglesia cometer errores y faltas y se les desinfla su amor por la palabra. Tú tienes que enamorarte de la palabra de Dios, tú tienes que enamorarte de Jesucristo, no de la persona que Dios está utilizando, porque esa persona comete errores y faltas como tú, es tentado y cae muchas veces como tú. Tu amor debe ser por la palabra de Dios, por lo que está escrito en la Biblia, no por el pastor. Porque la palabra misma dice que incluso antes de crear el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Entonces, Él ya te escogió a ti. Él no te escogió por medio de un pastor que dijo, mira, allá está fulanito. No,
Dios te escogió a ti. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Y eso es precisamente lo que Él quería hacer, que nosotros nos acercáramos. Como estábamos lejos de Él por culpa del pecado, tuvo que venir Jesucristo a limpiar nuestros pecados, a pagar por nuestros pecados, para que nosotros nos pudiéramos acercar. Y dice la palabra que a Dios le dio gran gusto hacerlo, porque Él nos quiere tener cerca. Dios nos ha llamado a una relación con Jesucristo con el propósito, según Romanos 8:29, de que seamos conformes a la imagen de su Hijo. El propósito de Dios al llamarnos es doble. Ojo, el propósito de Dios cuando te llamó es doble. Primero, para nuestro bien. Todo obra para bien para los que lo aman. Entonces el propósito es para nuestro bien, ¿cierto? Y el segundo propósito es para su gloria. Para que nosotros vayamos siendo cada vez más conforme a la imagen de Jesucristo. Entonces, el propósito en Romanos 8:28 significa intención. Hay un propósito, es el resultado anticipado de lo que se pretende, o una guía de lo que estamos planeando hacer. Y en la vida de nosotros como hijos de Dios, el propósito de Dios es la fuerza que nos guía, es la realidad más crítica. Pero a veces, ese propósito de Dios, y puedo decir que casi siempre o casi en todas las veces, ese propósito de Dios incluye sufrimientos, incluye frustraciones. ¿Cuántos de nosotros no pasamos por momentos difíciles? ¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido? Pero la palabra de Dios, ojo, siempre vamos a la palabra de Dios. Dice en Filipenses 2:13, Pablo nos asegura que Dios es el que ve en nosotros y produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién nos conoce mejor que nadie? Dios. ¿Quién conoce tu corazón? Dios. La palabra dice que Él escudriña el corazón de los hombres. Entonces, como Él es el que ve en ti, Él es el que produce el querer como el hacer. Ay, yo quiero acercarme a Dios. Bueno, ¿sabes qué? Voy a ir al grupo, voy a asistir a la iglesia, voy a abrir esta palabra, voy a abrir la Biblia. Nosotros podemos estar seguros 100% de que Dios es soberano. Dios no actúa por conveniencias, porque le toca. No, Dios es soberano. Él actúa en todas las circunstancias de la vida. Dice la palabra que su voluntad y su propósito lo controlan todo en su plan eterno. Entonces, los que amamos a Dios, te incluyo a ti que estás escuchando esto, los que amamos a Dios y somos llamados según su propósito, te están hablando a ti. Puedes saber que a Dios no se le escapa ni una sola cosa en esta vida. Y que todo lo que te pueda suceder, toda circunstancia que pueda llegar a tu vida, Dios la puede utilizar para tu bien. Cuando nosotros pertenecemos a Jesús, ojo, ya cuando tú le has entregado tu corazón a Jesús, nada nos puede suceder fuera del plan de Dios para nuestro bien. Esa palabra se vuelve viva y eficaz para nosotros. Dios está trabajando continuamente en los corazones y en la vida de cada uno de nosotros y de cada una de las personas que le aman y que son llamadas según su propósito. Entonces, ¿qué pasa? El Señor hace que todo encaje para nuestro bien y para su gloria. Ojo, así no lo veamos en el momento. Tenemos que apoyarnos en esa verdad, en esa sólida verdad y replantear nuestras dificultades. Sí, me está pasando esto, pero Dios tiene un propósito en mi vida. Porque cuando tú te apropias de esa verdad,
tú vas a poder afrontar todas tus dificultades con más confianza. Confiando en que cada desafío, cada circunstancia forma parte de un plan definitivo de Dios para transformar nuestra vieja naturaleza en lo que Él se ha propuesto que nosotros seamos. Segunda de Corintios 3, versículo 18. Te están hablando. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces ya se te ha revelado cuál es el propósito de Dios. Vas a ser transformado de gloria en gloria. Amén. Pero es normal que nos confundamos. Es normal que a veces no entendamos el dolor a nuestro alrededor. Es normal que a veces no entendamos el porqué de las cosas. No hay ningún cristiano que no se haya confundido en su camino de fe. No hay ningún cristiano que no haya entendido completamente el plan. Hasta Jesús una vez dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerdan? Padre, ¿por qué me has abandonado? Por eso es que tenemos que tener muy claro que aunque la confusión nos visite, debemos permanecer totalmente confiados en el Señor. Dios es nuestra salvación, Dios es nuestra luz. Y cuando somos conscientes de esto, no tenemos miedo al enemigo. Cuando eres consciente de que Dios es tu salvación, de que Dios es tu luz, tú no vas a tenerle miedo al enemigo, porque en ese estado de conciencia vas a tener seguridad y vas a tener confianza. Aferra la palabra de Dios a tu corazón. Salmos 27, versículo 1, perdón. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Dónde está tu confianza? Porque de esa confianza depende muchas veces el manejo de nuestras emociones. Como decía un pastor amigo, el problema no es el que te destruye. Lo que te destruye es cómo manejas ese problema. Cuando somos conscientes de nuestra fe, sabemos que Dios es nuestra fortaleza y por eso es que nos sentimos temor. Nos puede doler, nos puede molestar, pero no tenemos temor, porque sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que es nuestro Padre y que está con nosotros. En el Salmo 4, en el versículo 7 dice: Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Nuestra confianza, nuestra alegría no puede depender de nuestra abundancia. No puede depender de tu cuenta de banco, no puede depender de la casa en que vivas o el carro que manejes, no puede depender de las utilidades de tu negocio. La alegría de tu corazón, cuando proviene de Dios, es mayor que cualquier posesión material que tú puedas tener. Porque un hijo de Dios, aunque esté pasando momentos difíciles, esté en candela, pues, aunque esté en verdad en momentos en los que no sabe cómo va a ser mañana, él sabe que la gracia del Señor lo acompaña a donde quiera que va. Y Él es el que nos hace vivir confiados.
No sabes cómo se va a resolver ese problema mañana, pero tú en la noche dices, como decimos todos los días de grupo acá, Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Así que en ese momento sería, aunque confundido, totalmente confiado. Y ojo, porque dormir bien y vivir bien son dos cosas diferentes. Mira que la belleza del sueño se construye durante el día. Aunque hayan momentos de confusión, aunque lleguen momentos en donde pensemos que, uy, hasta aquí me trajo el río, todo se acabó. Ay, ya no hay nada que hacer con esta situación. No, esto cómo lo voy a resolver. Puede que en el día nos lleguen situaciones así. Ah, ya me acordé. Tú me haces vivir confiado. Mi Padre siempre va a tener una salida. Y pero eso, ¿qué tengo que hacer? Ir a buscarlo en la hermosura de su templo. Ir a buscar al Padre en la intimidad. Cuando más afectada mi situación, más gracias le doy a Él, porque sé que Él está actuando en mi vida. Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. La misma palabra dice que si aún nuestros propios padres nos abandonaran, Él nos recogerá. Y quiero que entiendas que sí es normal confundirse cuando las cosas realmente no salen, cuando tú le pides a Dios por algo y realmente no sale. Y uno se puede confundir cuando, por ejemplo, tú le dices, yo le creí al Señor por el cáncer de mi marido, porque iba a ser sano, Señor, pero igual murió. Puedes llegar a confundirte, porque las confusiones llegan con el dolor. Pero ese también es el momento ideal para experimentar la bondad de Dios. Salmo 27:13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Declara sobre tu vida. Dilo audiblemente en este momento: yo veré la bondad de Dios en mi vida. Porque puede pararse el que sea delante tuyo. Aunque un ejército quiera intimidarte, en el Señor siempre puedes estar confiado. Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y es que hay momentos de la vida que aunque parece que todo estuviera en contra de uno, ¿cierto? Y es más, hay momentos en que no puedes ver ni siquiera quiénes son los que están de tu lado. De pronto te sientes solo en esa lucha. Pero puedes estar seguro que Dios y sus ángeles superan en cantidad al que sea que se te pare en contra. Dios pelea las batallas por ti, esas que ni siquiera te das cuenta que Dios está peleando. Segunda de Reyes 6, versículo 15 dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Se estaba refiriendo a los ángeles del Señor. Así que cuando llegue una situación a tu vida
Cuando te estén preguntando, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tú puedes levantarte con fe a decir, hey, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y es que nosotros no necesitamos ver los ángeles, sino creer que están ahí. Porque a mayor nivel espiritual, hay menos necesidad de ver lo que otros tienen que ver. Recuerda, nuestra lucha no es contra carne, sino contra lo que domina esa carne. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces tu lucha es espiritual. Y para fortalecerte espiritualmente tienes que conocer acerca de las palabras de Dios, de las promesas del Señor. Tener comunión con el Espíritu Santo. Tus batallas Dios las pelea por ti. Les cuento una anécdota. Estoy haciendo cursos de kickboxing. Estoy entrenando otra vez kickboxing, algo que siempre me ha gustado. Y me hacen a poner sparring. Es como a entrenar con alguien, con algún compañero. Literalmente me han puesto con Goliat. Hay un señor que debe medir unos 7 pies. Le pregunté cuánto pesaba. Pesaba 600, o pesa, no se ha muerto, pesa 625 libras. Literalmente un Goliat. Yo dije, me va a matar. Y precisamente leyendo la palabra de Dios, yo me acordé, dije, ay, como cuando me paré al frente de este, yo dije, bueno, aquí voy. Yo sé que es solo entrenando, pero de un solo golpe me puede tirar para el piso. Y me acordé que las riquezas provienen es de Dios. Y de los que se atreven a librar grandes batallas son bendecidos por el Señor, porque en Dios todo tiene sentido. Entonces dije, bueno, cuando yo tengo un Goliat de enfrente, yo no veo su tamaño, sino yo veo el tamaño de Dios en mí. Sé que Dios pelea mis batallas. Fue una experiencia bonita porque Él me dijo muchas gracias por atreverme a entrenar con Él, porque nadie entrenaba con Él. Precisamente como de lo tosco que era. Le tenían, porque ya varias personas le había pegado sin culpa, pero le había pegado. Yo dije, no, vamos. Y fui sin miedo y disfruté. Pero es porque yo dije, no, el Señor tiene que estar conmigo, si no, aquí quedo. Y me acordé de la palabra de Dios, 1 Samuel 17, en el versículo 25 dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta a provocar a Israel. Al que le venciere, el rey enriquecerá con sus grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. ¿Sabes cuáles fueron las riquezas que gané yo hoy? Vencí al miedo. Las riquezas provienen de Dios y de quienes se atreven a librar grandes batallas. Ellos son los que son bendecidos por Él. En todo el sentido, ojo, en todo el sentido eres bendecido. Así que cuando tú tengas un Goliat enfrente, no veas su tamaño sino su precio. Ve qué es lo que hay detrás de ese Goliat. En el versículo 26 de 1 Samuel 17 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciese a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Nunca alabes o honres el poder de tu enemigo. Porque David nunca llamó gigante a Goliat, sino que lo miró con insolencia, como que no valía nada. Nunca hables de tu enemigo con temor. Porque así como el joven David, que era un pastor de ovejas, él confiaba en la protección de nuestro Padre. Y nada nos puede separar de su amor. Sé que cometemos errores, sé que fallamos,
Día tras día fallamos. Pero día tras día queremos acercarnos más, fallar menos, equivocarnos menos, mantenernos más en su espíritu, en comunión con el Espíritu Santo. Te aseguro que vas a fallar menos, te aseguro que vas a cometer menos errores, te aseguro que te vas a dejar vencer por menos, te vas a dejar vencer menos por las tentaciones, porque nada te puede hacer separar del amor de Dios en Cristo Jesús. La palabra lo dice en Romanos 8:35, en el versículo 30, Romanos 8 en el versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? A veces tú dirás: no, pero es que yo de verdad he defraudado, estoy cometiendo varios pecados conscientemente, le he cogido pereza a la palabra, le tengo rabia, no me han salido las cosas, no creo. ¿Cuántas cosas de pronto puede ser tu excusa? Y aquí el Señor te dice en Romanos 8, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas te están hablando, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Quieres declararlo para tu vida? Hay cosas que de pronto dices: pero es que esto me impide, esto yo creo que es lo que no me deja, esto está de lo que me estoy alimentando, lo que estoy viendo en televisión, o lo que estoy escuchando, la música que estoy escuchando, o las amistades que estoy manejando, o el mismo pecado mío que estoy cargando, es lo que me está alejando de Cristo. Pero el Señor ya lo ha declarado, que no hay nada que te pueda alejar. Así que quiero que repitas detrás de mí, después de mí: ¿sabes que nada te puede separar del amor de Cristo? Declara: yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, repite, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá o me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Cuando a veces llegan esos momentos difíciles, esos momentos de confusión, yo no me siento a orar inmediatamente, yo trato de serenarme. Y yo soy de los que le digo: Señor, yo realmente quisiera que me ayudaras a entender, dame una explicación de lo que está pasando. Pero si de pronto esa explicación no llega, no me llega esa revelación de que por qué pasan estas cosas, sé que Él es y seguirá siendo el soberano de mi vida. Y cuando el enemigo nos ataque, no hablemos mal de Él, porque hablar mal es tarea de otros, no nuestra. Otros viven de eso, nosotros no. A fin de cuentas, cuando nosotros confiamos en la bondad de nuestro Padre, como aprendimos hoy, todo trabaja para nuestro bien. Mira que para confundirnos, nosotros tenemos todo el día, desde que abrimos los ojos. Hay formas que el enemigo utiliza para confundirte. Conversaciones con personas, posts que ves en las redes sociales, noticias en redes sociales, en los periódicos, en el internet.
charlas. Para confundirte tienes todo el día. Por eso, confiar en Dios y en su palabra, sin importar lo que pase, es ahora más importante que nunca. Todas estas señales y toda la palabra nos viene diciendo que Él viene pronto. Y dicho sea de paso, jamás va a regresar para fracasar. Pero mientras eso pasa, mientras eso suceda, mientras suena esa trompeta final, vamos a seguir anticipándonos a las batallas, siendo cabeza de lanza y no cola. Porque yo sé, y el Señor me ha enseñado, que nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Sé que mi lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, que mi lucha es espiritual. Y sé que el Señor hoy me dice que no tengo por qué tener miedo, porque más son los que están conmigo que los que están con ellos. Yo declaro tu palabra sobre mi vida, Señor, en esta noche. Que aunque un ejército acampe en contra mía, mi corazón no va a tener miedo. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque yo veré la bondad de Dios en mi vida. Yo declaro tu palabra, Señor, que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, aunque confundido, totalmente confiado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.